Bueno, la última cosa que quería contarles, ¿se acuerdan? Esto es lo de la clase pasada, y la última cosa de la homofilia que quería contarles tenía que ver con esta red mixta, donde había nodos, ¿se acuerdan? Nodos de dos tipos, editores o personas que editaban la Wikipedia y artículos. Estos artículos eran, ¿se acuerdan? Una red mixta, los focos de esa red mixta, estas son los individuos, y había una red social entre individuos y focos, ¿está bien? Entonces, la idea es eh, analizar cómo se van cerrando en esta red, cómo a medida que va evolucionando el tiempo, se van clausurando distintos triángulos a los cuales le falta un lado, como resultado de algunas reglas de evolución que son válidas en las redes sociales. ¿Está bien? Esas reglas tenían que ver con esto, ¿se acuerdan? Con eventos de clausura transitiva, donde tener un amigo en común hacía que dos personas tienden a desarrollar un vínculo social, entonces se cerraba este triángulo. Una clausura focal, donde ahora Ana va al club de karate, Daniel va al club de karate, y eso hace que puedan desarrollar un vínculo social, entonces se cierra este triángulo gracias a este foco que está acá. Y el último era una clausura de filiación, donde yo tengo un vínculo social entre Ana y Bob. Como Ana va al club de karate, Ana le debe decir a Bob que vaya al club de karate, vaya al club de karate, y finalmente Bob va al club de karate. Y se cierra este otro triángulo. ¿Ven? Bueno, entonces lo que habíamos visto es que efectivamente parecería estar funcionando, por ejemplo, el aspecto de la clausura de filiación. Fíjense, clausura de filiación es esta que está acá. Ana y Bob son amigos, Ana va al club de karate o edita un artículo y eventualmente Bob también va a ir al club de karate o editar el mismo artículo en este contexto. ¿Está bien? Y acá vemos que la probabilidad de editar un mismo artículo como función del número de amigos que ya lo hicieron, o sea, crece con el número de amigos. ¿Está bien? Entonces, eso significa, por ejemplo, si el editor 1 y el editor 3 son amigos, y el editor 1 trabajó sobre el artículo 1, bueno, y también eso ocurre con otros amigos del editor 3, eventualmente se va a establecer un vínculo entre editor 3 y artículo 1, y esto lo que me dice es que esa probabilidad efectivamente crece con el número de amigos. Ahora, entonces, se van cerrando los triángulos, pero ¿cómo es que se produce esto? Y esto era lo último que quería charlar sobre la clase anterior. Y la idea es la siguiente, ¿se acuerdan que habíamos visto que había dos mecanismos más o menos opuestos, pero que los dos conducen a que se vayan clausurando los triángulos? Y estos mecanismos explican por qué personas son similares en un entorno de una red social, ¿no? Y acuérdense que era el mecanismo de selección, donde una persona tiene ciertas cualidades, otra persona tiene otras cualidades, si las cualidades son similares, si esas personas tienen esas cualidades similares, eventualmente van a establecer un vínculo. Y la otra era la idea de presión o influencia social, que se establece el vínculo y eso hace que las propiedades se alineen de las personas que empezaron a interactuar socialmente. Entonces, ¿cuál de los dos mecanismos está funcionando? Por ejemplo, en este caso, lo que proponen en este paper del 2008 es que obviamente es muy difícil discernir cuáles de las dos, ¿no? Pero fíjense el tipo de estudio que hacen de vuelta Crandall y colaboradores con respecto a Wikipedia. Lo que hacen es lo siguiente, agarran pares de editores, por ejemplo, el editor 2 y el editor 3. ¿Está bien? O perdón, bueno, no importa, un par de editor, A y B. ¿Está bien? Estos editores alguna vez interactuaron, por ejemplo, el editor 1 con el editor 3. ¿Está bien? Alguna vez interactuaron. Entonces lo que hacen es decir, bueno, ya sé que estos dos tipos interactuaron alguna vez, o sea, tienen un link en la red social. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a ir atrás en el tiempo, antes de que hayan interactuado, y me voy a fijar qué tan similares eran. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo ya sé que interactuaron.
Ahora voy a hacer la historia de cada uno por separado y me voy a fijar qué tan similares eran. ¿Cómo mido qué tan similares son dos editores? Bueno, me fijo, por ejemplo, hay varias maneras, me fijo en si trabajaron sobre artículos, sobre los mismos artículos. Entonces, si trabajaron sobre los mismos artículos, yo puedo pensar que tienen los mismos intereses. Y eso es lo que voy a tomar como medida de similaridad. Entonces, una medida de similaridad es ver la cantidad de artículos comunes en la que trabajó el editor A y el editor B. La intersección del conjunto de artículos que editó A, el editor A y el conjunto de artículos que editó B. Y eso lo normalizo por la unión de todos, para tener una fracción. ¿Está bien? Entonces, esa es una medida de similaridad que la puedo calcular para cualquier instante. Entonces, lo que hacen los tipos es lo siguiente. Cuando detectan que establecieron un vínculo los dos editores, a eso lo llaman, en la red social, a eso lo llaman tiempo cero. Y después van para atrás en el tiempo, y los tiempos negativos entonces son los tiempos previos al establecimiento del enlace directo. ¿Está bien? Pero yo puedo medir la similaridad a lo largo de ese tiempo. Y lo que tengo es esta curva que está acá. Fíjense que acá esta curva que está acá es una curva promedio sobre un montón de pares. ¿Está bien? Es lo que queda después de hacer un promedio. Cada relación puede ser muy ruidosa, pero cuando uno hace un promedio sobre todas, ventaneando o lo que fuera, uno obtiene esta curva media. ¿Y qué es lo que me dice esta curva media? Que típicamente, al momento de interactuar, que lo llamo momento cero, tenían cierto valor de similaridad. Si me voy para atrás en el tiempo, la similaridad tiene esta dinámica, o sea, va creciendo en el tiempo, pero fíjense lo que ocurre justo antes de interactuar. Justo antes de interactuar, ¿está bien? Hay un incremento muy, muy rápido de la similaridad, ¿está bien? Acuérdense, todavía no están interactuando, no intercambian ningún mensaje, sin embargo, se están volviendo muy parecidos. Y entonces, eso quiere decir que lo que está operando ahí mayoritariamente es un efecto de selección. O sea, acuérdense, la selección es, me junto con gente muy parecida. Entonces, lo que detecto acá es que justo antes del momento en que aparece el primer enlace social, la gente se vuelve o sea, el rate de similaridad crece muchísimo. ¿Está bien? Entonces, después del primer contacto, sigue creciendo, ¿está bien? Sigue creciendo, pero ahí ya tengo el enlace, entonces ahí no es tan fácil, y ahí lo que entonces puedo decir, bueno, ya empezaron a interactuar, posiblemente se vuelvan más parecidos porque ahora están interactuando, y lo que está pasando de este lado ya puedo pensar que es esta social influence, opresión social. ¿Se entiende? Entonces, lo que proponen en este artículo es que lo que están viendo es del lado izquierdo, previo a la primera interacción, que lo que sucede está básicamente gatillado por selección, y lo que aparece después es consecuencia de que, bueno, siguen creciendo en similaridad porque ahora ya están interactuando y también crece la similaridad por eso. En línea azul, acá punteada, fíjense que estos valores no son demasiado grandes, comparten un 2% de la producción. Sin embargo, dos editores que nunca interactuaron, en promedio tienen este nivel de similaridad. ¿Está bien? Este nivel de similaridad. Bueno, entonces, esto es lo que quería comentarles. Con esto, entonces, voy a corregir un poquito ya corregí el PDF de la clase anterior, si lo quieren tener, y voy a agregar un poquito al video eso, y va a quedar subida a la página de los videos también. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, entonces vamos a pasar, bueno, estas son las referencias, y vamos a pasar a lo que les quería contar hoy.
que es esto que está acá. Bueno, entonces, esta va a ser una mini introducción a algunos conceptos biológicos que vamos a usar más adelante para analizar algunas redes. Hágame acordar al final de la clase de hoy que les hable sobre el trabajo, el proyecto especial. ¿Está bien? Hágame acordar antes, en el traspaso con la práctica, que hablemos un poquito de eso. Bueno, entonces, las redes relacionadas con el mundo biológico aparecen en muchos lados, en muchas ramas, básicamente porque son útiles, como yo les dije, para estudiar sistemas complejos, y los sistemas biológicos, esta complejidad aparece en diferentes escalas, ¿no? La escala molecular, de interacciones moleculares, pero después en los sistemas biológicos, ustedes saben que las moléculas espacialmente se organizan intracelularmente en organelas que viven, que están en células, y las células se organizan en tejidos, y los tejidos en órganos, y los órganos en sistemas de órganos, y un organismo es un conjunto de sistemas de órganos, y los organismos en una escala más social, si se quiere, se organizan a nivel poblacional. Aparece también la noción de comunidad, de especie, y en última instancia la noción de ecosistema. La biología tiene algo para decir a todas escalas, a cada una de estas escalas, ¿no? No solo la biología, también, por ejemplo, lo que estuvimos viendo de redes sociales, si quieren, podría aplicarse a una descripción de lo que sucede a nivel de población entre humanos, digamos, que es lo que estuvimos viendo nosotros. Pero, por ejemplo, a nivel de ecosistemas, hay un montón de ejemplos, por ejemplo, las redes tróficas, las redes de parásito-esperador, las redes de interacciones mutualistas, etcétera, etcétera, que también son importantes para estudiar algunas preguntas interesantes en este aspecto. Por ejemplo, acá tenemos una red trófica de un lago en Escocia, donde cada nodito acá pertenece a un tipo de pez, de animal acuático, y también hay animales terrestres, y hay aves, y lo que vemos acá es cómo se organiza básicamente la red de quién se come a quién. Y estas redes son muy importantes para analizar la vulnerabilidad de ecosistemas ante cambios en factores externos, climáticos, la actividad del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos un poquito de estas redes. Este es un ejemplo de red trófica. Esto que está acá es una red trófica. Y básicamente, ¿qué significa? Bueno, cada nodo se corresponde no con un individuo en este caso, sino, en este caso particular que les estoy mostrando, sino con una especie. Por ejemplo, acá está el krill, o una especie o conjunto de especies. Acá está el krill, acá está pez, que es un metanodo, porque hay muchas especies ahí metidas, pájaros, ¿cómo se llama? Lobos marinos, elefantes marinos, etcétera, etcétera. Entonces cada vértice o es una especie o es una colección de especies, y los enlaces se establecen entre estos nodos, son enlaces dirigidos, o sea, tienen un principio y un final, y básicamente lo que representan es quién es comido por quién. O sea, el krill es comido por la ballena. La ballena es comida por el humano, etcétera, etcétera. Y básicamente esto es importante porque da cuenta de lo que se conoce como una especie de flujo de energía o también flujo de carbono. O sea, el carbono como recurso, cuando uno come, en realidad está incorporando básicamente minerales y moléculas que hacen falta para el metabolismo de cada organismo. Entonces, este tipo de estructuras me hablan sobre cómo es el flujo de energía y de carbono, en este caso, que se establece entre diferentes organismos.
Es interesante porque este tipo de redes, obviamente, en general son acíclicas. ¿Está bien? No aparecen ciclos. ¿Está bien? Porque el fitoplancton es comido por el krill es comido por la ballena, pero la ballena no es comida por el fitoplancton, obviamente. Entonces, tiene estructura cíclica, aunque puede haber excepciones. Por ejemplo, fíjense que acá hay un lazo, un ciclo de, de tamaño, de tamaño 2, 1 o 2, porque hay especies de peces que comen, ¿cómo se llama? Calamares, y hay calamares que comen peces. Entonces se establece un ciclo acá. Pero en general, son redes acíclicas, y eso permite, como son redes acíclicas, permite definir niveles en la red, ¿no? Porque como no hay ciclos, no puedo volver para atrás, y por ejemplo, es evidente que el nivel trófico más bajo es el del fitoplancton en este caso, que tendría un nivel trófico 1, el krill y los herbívoros de plancton tendrían un nivel trófico de 2, ¿está bien? Pero fíjense que acá a veces pueden no estar bien definido porque el krill tiene un nivel trófico de 1 porque está a distancia 1 del nivel más bajo, pero hay dos caminos desde este nivel que conducen al krill, y eso también podría pensarse que el krill está a nivel trófico 3, por ejemplo. Pero de todas formas, el hecho de que sea mayoritariamente acíclica permite establecer una especie de jerarquía. Evidentemente, el humano es la estructura con nivel trófico más alto en esta y un montón de redes tróficas. Pero también estas estructuras permiten reconocer loops, que son cosas interesantes desde el punto de vista de la ecología, y también, por ejemplo, identificar especies sin predadores. Por ejemplo, esta ballena que está acá es predador de todas estas especies, o conjunto de especies, pero no es predada por ninguna. Y obviamente el humano tampoco. Bueno, acá está. Y además, en estas redes a veces es interesante reconocer subgrafos de este grafo, definidos como, por ejemplo, el Source Food Web o el Sink Food Web, que lo que representan es, yo estoy, me paro en un nodo y me fijo todos los nodos que puedo alcanzar partiendo de un nodo en particular. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, todo el grafo este, es la source web del fitoplancton, porque todos estos nodos puedo llegar saliendo del fitoplancton. ¿Está bien? Y el Sync Food Web es al revés, me paro en un nodo y incluyo en el subgrafo todos los nodos desde los cuales puedo llegar a ese nodo en particular. Bueno, entonces, eso es con los grafos estos. No vamos a hablar mucho a este nivel. ¿Tá? No vamos a hablar mucho a este nivel, pero también la teoría de grafos se aplica muchísimo para ese tipo de análisis. Lo que nosotros vamos a trabajar más que nada es a nivel molecular, las redes que vamos a ver en este curso. Y, o sea, si yo pienso en esta jerarquía donde tenemos moléculas que se organizan dentro de una célula, que se organizan en tejidos, que se organizan en órganos, y acá hay distintos sistemas, por ejemplo, respiratorio, sistema inmune, sistema nervioso, y todo esto tiene lugar dentro del organismo humano, por ejemplo. Nosotros vamos a analizar cosas y propiedades de lo que ocurre a nivel molecular, pero siempre con la idea de que esas cosas, lo que encontremos acá, pueda resonar con algo que se produzca a una escala de organización más alta, que en este caso puede afectar a un sistema respiratorio, o a un sistema particular, o al organismo en general, ¿no? Entonces siempre la idea es partir de las redes moleculares, pero siempre buscando su relación con el fenotipo, con un fenotipo que básicamente para nosotros va a querer decir alguna consecuencia de lo que ocurre a nivel molecular, pero que ocurre a una escala de organización más alta, por ejemplo, a una escala de organismo. ¿Está bien? Entonces, empecemos analizando un poquito a esta red, digamos, a la célula a nivel de detalle molecular como queremos caricaturizarlo, digamos. Y digo caricaturizarlo porque lo vamos a caracterizar
haciendo muchas aproximaciones, ¿está bien? Con la esperanza de que aún así lo que encontremos sea relevante desde el punto de vista biológico. Entonces, esta es una figurita de cómo podemos pensar que es una célula, ¿está bien? Una célula eucariota, porque es eucariota porque tiene un núcleo, ¿está bien? Tiene algunas organelas, o sea, algunos compartimientos particulares adentro, pero en particular tiene un núcleo intracelular, donde la célula guarda, por ejemplo, el material genético, básicamente, y un montón de otras cosas, pero principalmente el material genético, que son moléculas de DNA. Entonces, esta es una célula eucariota, y básicamente lo podemos pensar como un dispositivo que está integrado por material genético, que es el DNA, pero también hay RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA de silenciador, etcétera, etcétera. También hay proteínas, que son cadenitas de aminoácidos, es otro tipo de molécula, pero hay un montón, y son las que realmente hacen las cosas, hacen la tarea física para hacer cualquier cosa dentro de una célula, generalmente la llevan a cabo proteínas. Acá me preguntan, perdón, si en la red trófica se puede pensar como si la energía del plancton va difundiendo en el resto del sistema, y sí, se puede pensar. Como yo le dije, se puede pensar como una transmisión de carbono o de energía. Bueno, volviendo a la célula, entonces hay un montón de jugadores dentro de la célula de distinta naturaleza, material genético, proteínas, metabolitos, que son moléculas pequeñas que están involucradas en reacciones de conversión entre energía y masa y energía. Y lo que es interesante es que todos estos jugadores están metidos en un baile de reacciones bioquímicas. Todo el tiempo se encuentran especies. Si la energía libre es la apropiada, se produce una reacción en algún sentido, esa reacción produce una transformación que luego va a tener consecuencias en otras especies, etcétera, etcétera. Eso es lo que esta maraña de reacciones bioquímicas ocurre todo el tiempo dentro de la célula. ¿Está bien? Y siempre se trata de cosas que sacan a la célula de un equilibrio para llevarlo a otro, y en ese transcurrir que fuera del equilibrio, porque todo el tiempo me están alterando y yo estoy respondiendo, o sea, la célula está respondiendo en la búsqueda de nuevos equilibrios, en toda esa maraña de reacciones bioquímicas, lo que tiene como resultado es que la célula, sobreviva. Y vamos a ver un poquito cómo funciona eso. Pero antes de eso quería hablar un poco de quiénes son estos jugadores, ¿no? Acuérdense, tenemos ADN dentro del núcleo, tenemos proteínas adentro, afuera, en la membrana, en todos lados, tenemos metabolitos y tenemos lípidos, tenemos otro montón de moléculas más dando vuelta por ahí adentro, en una danza bioquímica muy complicada, que está ocurriendo todo el tiempo y que es eso lo que nos va a interesar caracterizar. Entonces empecemos por el ADN. El ADN, es una molécula de ácido desoxirribonucleico y es portadora de la información hereditaria, ¿no? Es lo que un organismo pasa a la generación siguiente de manera casi inalterada, en muchos casos, a menos de mutaciones, y ese traspaso de información es lo que le permite al nuevo organismo, a su vez, desarrollarse, crecer y eventualmente pasar esta información a sus descendientes para nuevamente seguir con el ciclo ese. Ahora, a nivel molecular, una molécula de ADN, en realidad la unidad básica está compuesta por un azúcar que es este que está acá, un fosfato, que es esta cosita amarilla, si quieren, que está acá, y una base, que hay de 4 sabores las bases: adenina, citosina, guanina y timina. ¿Está bien? Pueden ser de cuatro bases distintas. Este es como el ladrillito principal, ¿no? Este que está acá, donde tenemos el backbone de un azúcar y el fosfato, y acá un nucleótido. Ahora, esta estructura, esta unidad es muy útil porque se puede unir a otras
Esto se llama nucleótido. Se puede unir a otros nucleótidos ensamblando el fosfato en el azúcar anterior y formando una cadena donde tengo, en definitiva, una secuencia de nucleótidos. ¿Está bien? Ahora, la estructura del ADN no se presenta como single cadena, sino que se presenta como doble cadena. Y eso es porque hay una tendencia a crear enlaces entre distintos pares de bases. Por ejemplo, esto ustedes se acuerdan, Aníbal Troilo y Carlos Gardel sienten afinidad para enlazarse creando puentes de hidrógeno. Y entonces lo que se encuentra es, la molécula esta de ADN se encuentra en una estructura de doble cadena, de doble cadena. Pero a nivel de información, esta doble cadena no aporta más información que la de una sola cadena, porque como lo que funciona es a base de complementariedad, absolutamente yo tengo la información de esta doble cadena si conozco una de las hebras. ¿Está bien? Hay algunas cosas que no estoy diciendo, pero no importa. Bueno, y obviamente esta estructura tipo cadena, una al lado de la otra, no es estable, sino lo que es estable es una estructura tipo hélice. O sea, una vez que están enfrentadas, se minimizan su energía configuracional, formando una estructura tipo hélice, ¿está bien? Que es la famosa doble hélice que seguramente todos ustedes conocen. Acá hay una flechita que diferencia el lugar donde tengo un fosfato del lugar donde todavía no tengo fosfato. Eso hace que la dirección del ADN, o sea, que el ADN tenga una direccionalidad, y se llama, el extremo que presenta el fosfato se llama el extremo 5', y el que no tiene fosfato se llama, que termina en un oxidrilo, se llama, ¿cómo se llama? El extremo 3'. ¿Está bien? Bueno, entonces, este es el ADN, esta es la molécula de ADN, y lo importante es que simplemente es una secuencia de nucleótidos, que en definitiva es una secuencia de un alfabeto de 4 letras. Ahora, el genoma humano, si se estira, el genoma ocuparía 2 metros. ¿Tá? Es una cadenita, acá tienen de 2 nanómetros, y estirado, mediría 2 metros. Hagan con la mano así, y fíjense que 2 veces esto es lo que debería medir, es lo que mide el ADN que tiene cada una de nuestras células. Pero obviamente, ¿cómo hago para compactar todo eso y que entre dentro de una célula? Bueno, lo que sucede, dentro de la célula se encuentra justamente compactado, y eso es porque está enrollado en unas proteínas que se llaman histonas, que acá aparecen como alfajores de maicena. Se van enrollando en esas proteínas, y eso va reduciendo. Este enrollado se hace en diferentes etapas. Primero se enrolla alrededor de cada histona. Después, si uno sigue enrollando, ahora las histonas mismas a otro nivel empiezan a enrollarse, también a empaquetarse en nucleosomas, se llama, y consigo mayor compactación. Todo esto es este cachito que está acá, que ahora tiene una escala de 300 nanómetros, de ancho si quieren, y si se siguen enrollando en una superestructura más condensada, que es esta que está acá, y finalmente se acomodan en la estructura que uno conoce como cromosoma. Pero si uno agarra un poquito de cromosoma, ahí ve que este cachito es este enrollamiento, y si agarra este cachito es este que está acá, y si agarra este cachito ya puede empezar a ver los nucleosomas, que son estos conjuntos, y si agarra este cachito ve que son las histonas, y en definitiva acá en este cachito libre está la doble cadena. Entonces, todo ese empaquetamiento como resultado hace que el ADN esté compactado y sea 10.000 veces más corto que estos 2 metros, y puede entrar entonces en el núcleo. Está súper enrollado. Seguimos. Ahora, lo interesante, yo les dije que
el ADN es la molécula que contiene la información hereditaria, y esa información es básicamente información para construir proteínas. El libro de recetas de las proteínas de una especie está codificado en el ADN. No todo el ADN sirve para hacer proteínas, hay parte que no codifica para nada, y entonces a determinadas partes del ADN se las llama con el nombre de gen. ¿Está? Un gen es un segmento del ADN cuya información efectivamente se usa para hacer una proteína o, bueno, en general para hacer una proteína, vamos a pensar que para hacer una proteína. También se puede usar para hacer RNA mensajero o RNAs de distintos tipos, pero no importa, pensemos para hacer una proteína. Ahora, es interesante porque esta separación, yo acá tengo la línea de DNA y acá les estoy mostrando en verde el cacho que se usa para codificar efectivamente una proteína, que ahora vamos a ver cómo. ¿Está bien? Y toda esta parte tiene que ver con la parte regulatoria. Pero si ustedes van a ver el ADN, no es que parte está pintado de verde y parte está pintado de rojo y de amarillo. No, son todas letras. A, C, G, T, 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 no sé, son todas letras. Funcionalmente, esta parte funciona como para codificar proteínas y por eso yo llamo a esto como gen y lo empiezo a analizar. Pero yo tengo una mar de letras y la idea, uno de los primeros desafíos que tuvo la genómica es, y que todavía sigue teniendo, es decir, bueno, ¿qué cacho de todo el genoma es un gen? O sea, efectivamente sirve para funcionar para codificar, por ejemplo, para hacer proteínas. En humanos, los genes constituyen solo el 3% del genoma total. El resto de la información de la secuencia no se usa específicamente para armar proteínas. Mucho tiene una función regulatoria, que ahora vamos a ver cómo funciona, pero hay un montón que no se conoce para qué existe, se lo conoce como junk DNA o DNA basura, aunque todo el tiempo aparecen papers que le encuentran como algunas funcionalidades, algún tipo de variantes de esa región. Bueno, entonces, esos son los genes, ¿está bien? Son cachos del ADN que de alguna manera, que ahora les voy a contar un poquito, sirven para hacer proteínas, tienen la información para armar proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, como ya les digo, las proteínas son los laburantes de la célula. O sea, sin la proteína, la célula no habría nada que hacer dentro de una célula, digamos. Todo está llevado a cabo mayoritariamente por proteínas. Las proteínas básicamente son, bueno, todo lo que tiene que hacer, como les digo, es el soporte molecular de casi toda la función biológica. Entonces, las proteínas no están hechas de nucleótidos. ¿Se acuerdan que nucleótidos eran azúcares con fosfato y una base? No, esa no es la unidad de las proteínas. La unidad de las proteínas es otra estructura química que se llama aminoácido. Está formado también por cadenitas de aminoácido, pero lo interesante es que esas cadenitas se pliegan para darle a la proteína una forma particular. Y esa forma, una forma y características dinámicas particulares. Y ese plegado es sumamente importante para la función que pueda hacer esa proteína. Si yo quiero armar una proteína que esté membrana, me conviene que tenga un bolsillo en un lado para que un ligando pueda hacer binding acá. ¿Está bien? Entonces la forma es algo sumamente relacionado con la función de una proteína y depende también de la secuencia de aminoácidos, qué tipo de forma puede llegar a plegarse una proteína. Entonces, en una primera aproximación pueden considerarse como secuencia de aminoácidos, cadenitas de aminoácidos, estos que están acá, ¿está bien? Y la secuencia se pliega en una estructura tridimensional más o menos bien definida que determina la función que va a cumplir dentro de la célula. Entonces yo tengo una cadenita de aminoácidos que se pliega de alguna manera y eso va a permitir, por ejemplo, saber si esta proteína puede interactuar con esta otra, ¿no? Si tienen formas de alguna manera complementarias, se puede favorecer la unión o no. Y pueden llevar adelante una determinada función como complejo proteico o no. Bueno. Entonces, vamos a hacer un intervalo acá, ¿está bien? Y nos volvemos a encontrar en 10 minutos, ¿está bien? 6 y 10 arrancamos de vuelta. Bárbaro.
Entonces, les hablé un poquito del DNA, mínimamente. Les hablé un poquito de las proteínas. Pero ¿cómo es el camino que conduce desde la información contenida en la DNA a la formación de una proteína? Este, el proceso de construcción de una proteína a partir de la información contenida en el DNA se lleva a cabo en una serie de pasos que básicamente se pueden conceptualizar como dos situaciones. En una primera parte, la información contenida en la molécula de DNA se pasa a otra molécula soporte, que es una molécula que se llama RNA, que es bastante similar al DNA, solo que usa ácidos ribonucleicos en lugar de desoxirribonucleicos. Entonces se transcribe esa información exactamente, se cambia de soporte molecular a esta otra molécula, que ahora vamos a ver un poquito las propiedades de esa molécula, y luego esa molécula se usa para traducir la información contenida, ahora desde el alfabeto de nucleótidos a un alfabeto de aminoácidos, y por eso esta parte se conoce como traducción. Entonces, esta es una fase de transcripción y esta es una parte de traducción. Y obviamente hay muchos más detalles que ocurren a lo largo de toda esta cadena de procesos, pero nos vamos a quedar con esta visión grosera de estas dos situaciones. Entonces, como yo les dije, el DNA adentro del núcleo está en una forma, primero, bueno, compactado, todo eso, pero básicamente en una situación de doble cadena. Y a la hora cuando uno quiere usar la información contenida en un gen para producir una determinada proteína, lo que sucede es que determinada parte del DNA se libera, queda más libre, y la doble hélice se desenreda, dejando expuestas las hebras para que puedan ser utilizadas para este proceso de transcripción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, acá tenemos una imagen del ADN, la doble hélice. Hay una porción que ahora se desenrolló, y eso es gracias a un proceso enzimático que involucra a muchas enzimas, pero en particular a una en particular que se llaman RNA polimerasas, que son estas verdes que están acá, que lo que hacen es ir avanzando sobre la hebra desenredada del DNA y buscando en el ambiente nuclear nucleótidos que ya están armados, que están por ahí, y catalizan una reacción que lo que hace es, cuando llega el nucleótido apropiado, que es el complementario al nucleótido que se encuentra del DNA, ese nucleótido queda unido al ADN y además se une a una cadenita de nucleótidos que ya estaba siendo procesada, ¿no? Y entonces se va armando una cadena de esta otra molécula, la molécula roja ahora es RNA, pero como el proceso se hizo en base a esta energía de apareamiento, que a una dada base le hace corresponder una sola adicional, la información que está acá es exactamente equivalente a la información que queda en la nueva molécula, en la molécula roja. Por eso se llama, como se usa además un mismo alfabeto de 4 letras, se llama un paso de transcripción. ¿Sí? Un paso de transcripción. Entonces, esta moleculita roja que está acá es una molécula de ARNA que es una copia, en realidad la complementaria, a una parte del DNA que está en donde básicamente se encuentra una porción que va a ser traducida, que va a ser procesada para generar una proteína, así que podemos asumir que esa parte forma parte de un gen. Entonces se transcribe toda esa parte del DNA en esta nueva molécula, que a diferencia de, como es una molécula de RNA mensaje, RNA, estas moléculas pueden vivir como single strand, como una cadenita simple, no aparecen en una estructura de doble hélice. Y lo que sucede es que esta cadenita, una vez creada, sufre una serie de transformaciones que voy a comentarles rápidamente qué se tratan, pero eventualmente es capaz de ser exportada del núcleo, ¿está bien? Entonces logré sacar la información que estaba contenida adentro del DNA y la exporté del núcleo, y una vez fuera del núcleo es procesada por unas
unos complejos muy grandes que se llaman ribosomas, son proteínas particulares que ahora vamos a entender cómo funciona, y la idea es lo siguiente: estos ribosomas tienen como dos subunidades, ¿no? Que ensanguchan a una, a un, a una cadenita de RNA mensajero que salió del núcleo, ¿no? Lo ensanguchan. Y una vez que lo ensanguchan, van recorriendo, avanzando a lo largo de esa cadenita, y a medida que van haciendo eso, catalizan una reacción química que involucra a estos individuos, ¿está bien?, que se llaman RNA de transferencia, que tienen una partecita con 3 bases, y la otra parte, en la otra punta tiene un aminoácido particular. ¿Está bien? Dadas las 3 bases de acá, acá aparece un aminoácido nuevo. Entonces, estas cosas que están nadando en el citosol por acá, entran adentro del ribosoma, y si engancha esta partecita de acá abajo con 3 secuencias que ahora está leyendo el ribosoma, quedan pegados un tiempo suficiente para que la parte de arriba, que lleva el aminoácido, que en este caso es un triptofano, reaccione con el aminoácido anterior y se forma una cadenita de este lado. ¿Se entiende? Entonces, si acá no puede unir cualquier aminoácido, porque para que entre acá, estas 3 bases, estos 3 nucleótidos, tienen que ser exactamente los necesarios para hacer los complementos de estos 3. ¿Está bien? Y eso define la identidad del aminoácido siguiente que se queda pegado en la cadenita de aminoácidos que va a formar a la proteína. Ese proceso se llama, es un proceso de traducción, porque ahí sí estoy pasando de un alfabeto, que es el alfabeto de los nucleótidos, a el alfabeto de los aminoácidos. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Se acuerdan de la secundaria? Perfecto. Entonces, bueno, Lucas, ¿qué se le va a hacer? Bueno, les puedo pasar material igual, pero básicamente lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Lo que tenemos todos y cada uno... Bueno, seguimos. Desde un punto de vista, del lado izquierdo está la parte biológica, bioquímica, que ni siquiera es la parte, es una muy somera y muy abreviada introducción a lo que pasa ahí adentro en realidad. Es mucho más complicado de lo que les acabo de contar. Pero desde el punto de vista funcional, lo que ocurre está del lado derecho. Lo que sucede es que podemos pensar como que en el núcleo de todas y cada una de nuestras células hay como un libro de recetas. Este es el libro de recetas que me dice cómo puedo hacer las proteínas que necesito. Es solamente un libro de recetas. Ahora, es tan valioso ese libro de recetas que yo no voy a estar usando directamente ese libro de recetas todo el tiempo para generar la proteína, sino que lo que voy a hacer es, cuando necesito algo, ir al libro de recetas, copiar la información en un disquete, y ahora quisiera que me digan si todos ustedes saben lo que es esta figura que está acá. Bueno, perfecto. Me deja más tranquilo. Bueno, entonces, copio la información que necesito en otro soporte. De estos voy a generar en la medida que voy necesitando todo el tiempo, así que me puedo dar el lujo de que esto salga de la célula, este disquete sale de la célula, y finalmente de este lado, acá, hago las herramientas que necesito. Bueno, está bien. Bueno, pero se entiende conceptualmente cómo podemos entender al DNA, al RNA la M viene porque es un mensajero, es el mensajero que sale del núcleo hacia el citosol y es finalmente el que es leído por los ribosomas para armar la cadenita. Fíjense que acá se ve ribosomas que van recorriendo el mensajero. Hay muchos al mismo tiempo, hay 3 en este caso, que van desde el 5' hasta el 3', y acá ven que a medida que van pasando, esta sería la cadenita de aminoácidos que va emergiendo, y es la proteína naciente que va siendo sintetizada a medida que el aminoácido recorre esta cadenita de RNA mensajero.
Entonces, como les decía, dada la secuencia contenida en este RNA mensajero también se llama transcripto, porque básicamente es lo que se transcribe del DNA. Entonces, estas cosas a veces se llaman transcriptos, y en algunos lados ustedes van a escuchar la palabra transcriptómica. La transcriptómica es el estudio a gran escala de todos los transcriptos que hay en una célula. ¿Está bien? ¿Y por qué tiene sentido ese análisis? Lo vamos a ver más adelante, pero si yo puedo sacarle una foto a todos los transcriptos que está produciendo una célula, entonces sé mucho de esa célula, porque sé qué cosas está tratando de hacer, o sea, qué proteína está tratando de sintetizar en el contexto donde yo la estoy analizando. ¿Está bien? Entonces, es un proxy del estado celular. ¿Está bien? A conocer el transcriptoma, quiere decir conocer todos los RNA mensajeros que en un determinado momento, bajo una determinada situación, está produciendo una célula. Bueno, volvamos a la traducción. Entonces tengo el transcripto, que es este que está acá, con una determinada secuencia que viene del DNA, y lo que sucede es lo que les decía antes. Si viene un determinado RNA de transferencia, este es un RNA que tiene una T adelante, es un RNA de transferencia, y es el apropiado, engancha con complementariedad con los 3 bases que están acá abajo. Eso va a dar lugar a que el aminoácido que transporta se junte a la cadena y vaya a formar parte de lo que va a ser la proteína que están haciendo. ¿Está bien? Lo que es interesante entonces es que, un segundito, lo que es interesante es que la traducción entre el alfabeto de nucleótidos y de aminoácidos no es 1 a 1, sino un grupito de tres nucleótidos conforman lo que se llama un codón, y es en base, cada codón le corresponde un aminoácido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el codón formado por estos 3 aminoácidos CAU le corresponde estos 3 nucleótidos CAU le corresponde la histidina, es un aminoácido que es la histidina. O sea, cuando acá tengo CAU, del otro lado del RNA de transferencia tengo una histidina. Y si tuviese GCA, y acá tuviese los complementarios a GCA, acá habría una alanina, etcétera, etcétera. Entonces, la traducción entre un alfabeto y otro alfabeto, la tabla que me permite saber, que me relaciona el grupito de 3 nucleótidos con un aminoácido, es lo que se conoce como código genético. Entonces, acá está organizado, bueno, hay 20 aminoácidos, que son estos que están acá metidos, y acá están ordenados de acuerdo a los tripletes, a los codones. La primera letra cuando es una U, cuando la segunda es una U, y después tenés UCAG, son estos que están acá. Estos 2 le corresponden a este aminoácido, estos 2 una leucina, estos 4 también una leucina, etcétera, etcétera. Entonces, cada triplete de nucleótidos consecutivos se llama codón y especifica un único aminoácido. ¿Está bien? Pero no es biyectiva la relación, porque un aminoácido puede ser especificado por más de un codón. ¿Está bien? En principio, fíjense que yo debería tener, bueno, tengo 64 codones, que es la combinación, tengo 3 sitios y puedo cada sitio puede tener uno de 4 estados, así que en total tengo 64 codones diferentes, pero en realidad no tengo 64 aminoácidos, sino 20 aminoácidos, ¿está bien? Y entonces la correspondencia no es 1 a 1, sino, como ya les digo, un grupito de codones pueden codificar a un mismo aminoácido que está acá. Y toda esta tabla se conoce como código genético. Bueno, resumiendo. Entonces, dentro del núcleo está el ADN. En algún momento la célula siente la necesidad imperiosa de producir un gen. Para eso lo que tiene que hacer es habilitar la expresión de ese gen, o sea, que se produzcan transcriptos de ese gen. Entonces, afloja un poquito el DNA en la zona del gen
larga el proceso de transcripción, la RNA polimerasa empieza a pasear por esta zona y produce esta cadenita, este transcripto que está acá. Este transcripto sufre una serie de procesos que se llaman maduración, o sea, se le agrega una colita de poli-A, se le agrega una tapita, se pone, no sé, un montón de cosas, y finalmente, claro, y finalmente, una vez que está maduro, puede salir puede ser exportado del núcleo, ¿está bien? El transcripto maduro, y acá lo agarra, en el citosol, lo agarran los ribosomas, que son como, están formados por estas dos grandes estructuras. Ahora respondo a las preguntas. Estas dos grandes estructuras que básicamente tienen como tres sitios internos, donde una vez que se ensamblan, queda ensamblado leyendo al transcripto, y van pasando los distintos RNA transferencia que están en el citosol para ver si machean o no con el codón abierto en ese momento que se está haciendo leído, y le da tiempo suficiente para adosar el nuevo aminoácido a la cadena que está creciendo. Y básicamente así es como fluye, como se construye. Me preguntan si la tabla del código genético está la señal de start y stop, y si ustedes se fijan acá, hay algunas combinaciones. Por ejemplo, el codón UGA codifica no para un aminoácido, sino para el stop. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que es una señal que cuando la RNA polimerasa cuando el ribosoma va leyendo, aparece esa señal acá, AUG, y es un codón de stop, y ahí corta la transcripción, no transcribe más, se desprende, y ya la cadenita queda armada. ¿Está bien? Acá me pregunto también si las enzimas también son proteínas o son otro tipo de estructura. Las enzimas son proteínas. Son proteínas que tienen la particularidad en general de tener como cavidades donde permiten la interacción de moléculas alternativas, y cuando las tiene cerca, las reduce el espacio de movilidad que puedan tener, favorecen a que ellas dos interactúen mucho más rápido y se produzcan mucho más rápido. Entonces catalizan un montón de reacciones. Lo que hacen es reducir la entropía espacial de las moléculas que pueden pegarse, y de esa manera favorecen la velocidad de reacciones entre los sustratos que se pegan a esas enzimas. Pero son proteínas. Bueno, es muy increíble, es muy increíble. La primera reacción, cuando usted se empieza, o por lo menos lo que me pasó a mí cuando empecé a estudiar todo esto, y todavía hoy, la sensación es que no entiendo cómo estamos vivos, digamos. Porque es tan complicado todo, y hay tantos grados de regulación que entre todos los procesos que yo les conté, en realidad no ocurren siempre, sino que ocurren y pueden ser regulados, y todo el tiempo la gente se está dando cuenta que hay muchas capas regulatorias. Exacto, exacto. Sí, es verdad, no siempre permítame terminar. No siempre, no, yo estaba con otra parte. Bueno, la biología es súper complicada, eso es lo que quería decir. Lo que me está, acá Agustín, lo que me está diciendo es que puede haber otras moléculas que cumplan esta función de catalizar. No necesariamente tienen que ser proteínas. También el RNA es una simple cadena, pero que puede doblarse sobre sí misma y crear estructuras 3D, y eso también a veces puede favorecer ciertas cosas. Y las ribosimas, Agustín, si nos decís qué son, yo no sé bien qué son. Bueno, también están las ribosimas, que después vemos qué son. Ok, pero la ribosima es un complejo de proteínas y RNA.
Por eso, encima, el ARN. Ok. Sí, sí, sí. El ARN, como puede tomar cierta forma tridimensional, entonces también puede, como yo les digo, constreñir la espacialidad de ciertas moléculas y entonces favorecer a la reacción y catalizarla. Bueno, eh, bueno, y por si esto fuera poco, obviamente la biología no termina con la producción de una proteína. Porque una vez que se produjo una proteína, la proteína, acuérdense que es una cadenita de aminoácidos, pero que está doblada, está foldeada de una forma particular y se genera, bueno, sí, hay ribonucleoproteínas, está bien. Las riboproteínas, no importa. Hay más, hay otras estructuras, no vamos a entrar en detalle. Eso tiene que ver con splicing, pero sigamos adelante. Entonces, lo que les quería decir es que una vez que se armó la proteína, a esa proteína le pueden pasar un montón de cosas. ¿Está bien? Y lo que estas redes que aparecen acá, fíjense que lo que estábamos hablando recién, si quieren, tiene que ver con el encendido de algunos genes para que se transcriban y produzcan algunas proteínas, pero después hay toda una red de reacciones bioquímicas, de alteraciones de la propiedad de las proteínas que es súper importante y que son utilizadas por la célula para transducir información, señalizar, generar mecanismos de control, etcétera, etcétera. Entonces ya son proteínas. ¿Y qué es lo que le puede pasar a esas proteínas? Bueno, hay toda una serie de modificaciones de esas proteínas que se conocen como modificaciones post-transducciones. O sea, una vez que está traducida la proteína, esa proteína no vive tranquila en su mundo, sino que puede ser alterada por químicamente por distintos mecanismos. Estas modificaciones post-transduccionales son alteraciones químicas que puede sufrir una proteína y que tiene mucho que ver con toda esta red de reacciones bioquímicas que acá les había comenzado a hablar. Por ejemplo, una proteína puede ser fosforilada. ¿Qué significa? Yo tengo una proteína y puede venir otra proteína que se llama quinasa y agarrar y poner un grupo fosfato, pum, a uno de los aminoácidos. Eso se llama fosforilarla. Entonces, una proteína puede ser fosforilada y eso significa que se le agrega un grupo fosfato, un grupo fosfato a un aminoácido de la misma que puede ser una serina, una treonina o una tirosina. Entonces se pueden fosforilar. El tema es que una vez que está fosforilada, puede cambiar conformacionalmente la estructura de la proteína esa, y puede, no sé, alterarse de alguna manera, y ahora esa proteína puede hacer algo y reaccionar con otros partners que antes quizás no podía. Entonces muchas veces cuando pasa eso se dice que la proteína se activó. Se activa una proteína. La fosforilación es una modificación post-traduccional que puede activar una proteína. Pero no solamente el grupo fosfato, también se le puede agregar azúcares. Se la puede glicosilar. Entonces, hay una proteína y viene otra proteína y le mete un azúcar, ¿está bien? O una cadena de azúcares. Hay todo un código también de glicosilación. De hecho, el premio Nobel de Leluar tiene que ver con el estudio de la glicosilación. Bueno, no importa. También hay otras señales, se le puede agregar unas moléculas chiquititas que se llaman ubiquitinas, ¿está bien? Y que cuando a una proteína se le agrega una cadenita de ubiquitinas, eso también es como una marca para que esa proteína se degrade, porque hay toda una maquinaria que reconoce esa cadenita de ubiquitinas y degrada lo que tiene pegado, un proteasoma. Y así con todo, entonces se le puede fosforilar, glicosilar, ubiquitinar, sumohilar, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto puede sufrir una proteína una vez creada, y todo esto está pasando dentro de la célula, y es utilizado por la célula para implementar un sistema de sobrevida frente a un montón de challenges internos y externos, que ahora vamos a ver un poquito más. Bueno, entonces, como yo les digo, la fosforilación se usa muchísimo en cascadas que comienzan en general con una señal externa
y eso hace que una parte se fosforile, y que se fosforile la siguiente, que se fosforile la siguiente, y se van pasando como la fosforilación, y eso implementa efectivamente una vía de señalización. También está la ubiquitinación, bueno, un poco lo que les dije antes. Entonces, cada una de estas modificaciones lo que logra es modificar o la actividad de la proteína, o su estabilidad, o la localización, o su capacidad para interactuar con otras proteínas. Entonces, un ejemplito nada más, hay una proteína que es P53, que es súper importante en cáncer, está muy estudiada. Esta sería como la cadenita de aminoácidos, ¿está bien?, de esa proteína. Entonces ustedes ven que hay como distintas partes, cajitas sombreadas. Esto es porque en el diseño de las proteínas, no es que cada proteína se crea from scratch desde el principio, sino que muchas proteínas comparten como bloquecitos, como building blocks, ¿está bien? Y una proteína es combinación de muchos dominios proteicos. Y entonces, por ejemplo, esta partecita que está acá, son determinados aminoácidos, y lo que se estuvo estudiando es cómo afectan las diferentes modificaciones posttraduccionales a esta proteína, y se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando hay acá la U significa ubiquitinación, y el triangulito esto es acetilación. Entonces, cuando ocurre este patrón, o algunos de estos patrones, en esta región, esta proteína sale del núcleo. Ahora, si en lugar de esto está fosforilada esta parte, ribosilada esta parte, etcétera, etcétera, se queda en el núcleo. Si está modificada de esta manera, se degrada. Si está modificada de esta manera, se estabiliza. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces hay todo como un código funcional que permite reconocer qué efecto tienen los determinados patrones de modificaciones posttraduccionales en este caso en esta proteína que está súper estudiada. Pero esto está presente, ¿está bien?, en todas las proteínas y afecta a todas las proteínas. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Como yo les dije, la información para construir la proteína, un poco ahora voy a eso, la información para construir una proteína está codificada en los genes, que son determinadas determinadas secuencias del ADN. Y a partir del proceso de transcripción, yo puedo armar transcriptos. Esos transcriptos, algunos se pueden modificar o no, entonces puedo hablar del transcriptoma, son todos los transcriptos que puedo generar en determinadas situaciones. Esos transcriptomas se pueden también traducir en proteínas, pero esas proteínas, a su vez, acuérdense, pueden ser modificadas de distinta manera, y por lo tanto, la complejidad del sistema a nivel de proteínas es mucho más alta, si quieren, que la original, de la cual partimos, ¿no? Por toda esta serie de grados de libertad para modificar, alterar cada uno de los procesos intermedios. Eso va aumentando la diversidad de cosas que puedo crear y las funciones que puedo implementar a partir de la información contenida en los genes. Una cosita más. La información genética, esta que está acá, es idéntica en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, de un organismo. Solo algunas células particulares que tienen que ver con la parte de reproducción no cumplen esto, pero en general todas las células, o sea, las células del hígado, las células neuronales, las células de la piel, en su núcleo, todas tienen exactamente copias iguales de la misma molécula de DNA. Así que el libro de recetas es el mismo. Ahora, como ustedes saben, quizás una neurona, una neurona, no es lo mismo que la célula, un fibroblasto en la piel. Son cosas distintas. ¿Cómo puede ser si tienen la misma información? Lo que sucede es que, por más que el libro de recetas es el mismo, no están haciendo las mismas recetas en un determinado momento. Una está haciendo una parte del libro de recetas que le sirve para hacer las funciones que tiene que hacer, para diferenciarse, llegar a una neurona y hacer las funciones que tiene que hacer una neurona, y la otra está activando las recetas que necesita para generar las proteínas para hacer, por ejemplo, una célula de la sangre, por ejemplo.
como tienen que hacer cosas diferentes, las proteínas que tienen que crear son diferentes, los perfiles transcripcionales que están produciendo son diferentes, y eso redunda en que las proteínas que andan dando vuelta también son diferentes, y a partir de la misma información genética la están usando diferente para hacer cosas diferentes. ¿Se entiende? No, no, no. Justamente, la gracia está en que estás orquestado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. No, no, es contextual, ¿no? Es contextual. Ahora, no voy a entrar en detalle, pero, o por lo menos, tampoco es que sea demasiado, pero no hay una cosa ontológica, ¿no? Es súper interesante el tema del desarrollo, y súper complicado, y me quedo corto, seguramente. Así que, tendamos un manto de piedad y sigamos adelante. Bueno, entonces, lo interesante de la célula, hacia ahora la pensamos como sistema, es que esta bolsa donde hay un montón de jugadores interactuando bioquímicamente de una manera muy complicada, es que de estas interacciones emerge la capacidad de la célula de responder ante distintos desafíos. Y como obviamente les decía antes, los desafíos, no todos los desafíos de las distintas tipos de células son iguales, por lo tanto, la manera de utilizar el libro de recetas es distinta, aunque el libro de recetas es el mismo. Pero básicamente lo que tiene que hacer una célula, o sea, las funciones biológicas que emergen de toda esta maraña, lo que tienen que hacer es implementar con esta red de reacciones bioquímicas básicamente un mecanismo que me permita sensar el ambiente, externo o interno, eventualmente traducir señales y transmitirlas a lo largo de distintos comportamientos de la célula, procesarlas y elaborar una respuesta. Esa respuesta, por ejemplo, puede ser, bueno, yo acá sensé la presencia de tal señal afuera, eso dispara una vía de señalización que tiene como resultado que determinados genes se empiecen a producir, se empiecen a expresar para producir determinadas proteínas para justamente lidiar con lo que está asociado con esta señal que estaba acá. Esa sería la respuesta. Entonces, todo el tiempo, el tipo de sensado y de procesamiento es, ¿se necesita esto? Bueno, hay que fabricar otra proteína. Por ejemplo, ¿hay una temperatura alta? Bueno, tengo que generar entonces proteínas que se llaman chaperonas que ayuden a que las proteínas habituales puedan doblarse, foldearse adecuadamente. ¿También? Quizás con alta temperatura les cuesta más asumir la forma que deberían funcionar. Entonces se pone el mecanismo, todo un sistema para ayudar al buen foldeado de las proteínas, para que tenga la forma adecuada. La temperatura está muy baja, bueno, hay que sacar agua de adentro para que la célula no explote, digamos. Hay que sacar el agua. Bueno, entonces tengo que abrir los canales, tengo que hacer un montón de cosas. Esta hora del día, o sea, esta hora del día, en algunas células tiene la capacidad de interrogarse de esa manera, bueno, entonces implementan una especie de reloj, porque a tal hora, para que el organismo funcione, debería estar haciendo esto, debería estar sintetizando tal cosa, para que después, en la noche, no me haga falta, o lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, todo el tiempo la célula está sensando y reaccionando. Entonces, les voy a dar un ejemplito, que es este que está acá. Entonces, acá tenemos una célula, un organismo que se llama Saccharomyces cerevisiae, que básicamente es un organismo unicelular, es un hongo, que es básicamente la levadura. La levadura que se usa para el pan, que se usa para la cerveza, es un organismo eucariota unicelular. O sea, es un eucariota como nosotros, pero es unicelular. Una célula es un organismo completo. Las células estas se reproducen después de un ciclo de una manera en homocigosis, si quieren, no importa, pero de una única célula nace como una gema, como un puntito, y la célula madre duplica su información soportada en el DNA,
sea, tiene el doble de cromosomas y le da la mitad a la nueva célula que está creciendo, que va a ser la célula hija. Y eso se produce de esta manera, como ven acá. Acá tenemos una colonia que va creciendo, en cada instante ustedes ven que hay como un puntito, un bud que se va inflando y van apareciendo las hijas a partir de las madres, y eso ocurre más o menos cada 90 minutos después de un ciclo que está acá, que no voy a entrar en detalle. Ahora, ¿qué sucede? La célula este organismo, cada 90 minutos entonces genera una hija y así sucesivamente. Pero si en realidad hay levaduras de dos tipos, de tipo A y de tipo alfa, como de dos sexos si quieren, que cada una de ellas puede reproducirse de esta manera asexuada. Lo que sucede es que si una célula A está en presencia de una célula alfa, puede detectar la presencia de la otra, porque cada una exuda, emite unos péptidos, unas moléculas que se llaman feromona, ¿no? Entonces, cuando uno huele, si quieren, la feromona del otro, dice, pará, ahí está mi compañero, voy a tratar de intercambiar material genético con él, en lugar de quedarme yo dando vueltas, duplicando exactamente la misma información genética que tengo. Entonces, este es un experimento donde acá tenemos levaduras, y lo que hicieron fue poner un gradiente de feromona. O sea, pusieron por acá arriba un montón de feromona, y fíjense lo que pasa. Lo que está haciendo este organismo, que es exactamente igual a es sensando que hay feromona afuera, y entonces se deja de reproducir asexualmente y pone en juego otra maquinaria que es la reproducción sexual. Y esa implica, como la levadura no puede desplazarse, lo que hace es crecer hacia donde olfatea el gradiente de feromona para tratar de encontrar a su partner, ¿no? Entonces, y es lo que están viendo acá. Están creciendo hacia esta zona donde es más rica en feromona, con la idea de encontrar al emisor, ¿no? Una vez que lo encuentra, fusionan las membranas e intercambian material genético, el A y el alfa, y se genera una levadura diploide ahora, con mitad de la copia de A y mitad de la copia de alfa. No importa. Lo que yo quería contarles es que la forma, este fenómeno fisiológico, digamos, celular, que sucede a esta escala, el soporte molecular se conoce exactamente. El soporte molecular de esto tiene que ver con una vía de señalización que se conoce como vía de señalización de feromona. Hay algunos receptores en la membrana de la célula, STERL2 es uno de ellos, que están acoplados a otras proteínas en la membrana, que cuando no hay feromona, este receptor está acoplado a una proteína G que tiene 3 partes, que están todas acá, ¿está bien? Y mientras eso pasa, la célula se reproduce como les dije antes, ¿está bien? Y eso básicamente es porque, bueno, se reproduce como les dije antes. Ahora, cuando aparece una feromona, alfa factor acá, se pega a esta proteína en membrana. Cuando se pega, lo que hace es desestabilizarla y romper la proteína G que está acá abajo. Fíjense que la proteína G ahora se rompió en dos, ¿está bien? Y esta parte interactúa con otras proteínas que están en membrana, y con otras proteínas que están en el citosol, pero que quedan pegadas, y acá se establece una cadena de fosforilación donde una fosforila la otra, fosforila la otra, fosforila la otra, finalmente fosforilan a FUS3, que queda fosforilado, puede entrar al núcleo, y acá lo que hace es encuentra a un complejo proteico STERL12 con DIG1 y DIG2, que son acá, que cuando está en presencia de FUS3 o de KIS1 fosforilados, se desarman, y una vez que está desarmado, dejan libre a STERL12 para pegarse al ADN y prender la transcripción de unos genes que tienen que ver con este fenotipo. Entonces, acá vemos cómo tenemos receptores de proteínas scaffold, proteínas que se fosforilan, que se coordinan de tal manera de procesar esta cascada, de armar esta cascada de señalización, que lo que hace es, a partir de esta señal externa,
hacerla viajar por esta cascada de transformaciones, generar proteínas que ahora pueden entrar al núcleo, modificar algunas cosas acá adentro para que una proteína pueda disparar el programa de transcripción, o sea, puede empezar a producir transcriptos de un grupo de genes que van a elaborar la respuesta, que es esta que está acá a nivel fisiológico. Entonces, esto involucra el sensado de información, la transducción de información, la transmisión y finalmente la elaboración de una respuesta a nivel transcripcional. Pero todo eso está soportado por interacciones de proteínas. Acá tenemos interacciones físicas de proteínas, unas se pegan con otras, tenemos interacciones entre algunas proteínas que fosforilan a otras, tenemos interacciones de vuelta entre proteínas y interacciones entre proteína y DNA que finalmente dan lugar a la expresión génica, al programa transcripcional que les dije. Entonces, todas estas cosas, hoy por hoy, nosotros tenemos información de cómo suceden, y la idea es que vamos a empezar a analizar este tipo de estructuras para, en casos que no conocemos más, tantos como estos, poder inferir mecanismos de transmisión de señales y procesamiento de señales. Bueno, la escala temporal depende mucho del tipo de interacción. Las interacciones de fosforilación ocurren rápido, también en general de armado de complejos, sobre todo cuando ocurren en regiones localizadas de la célula. Lo que es más lento es, por ejemplo, toda la parte, una vez que se abre esto, el armado de las proteínas, ¿saben? Que puede, la síntesis de una proteína. La respuesta de transcripción es más lenta que todo lo que ocurre a nivel de interacción entre proteínas. Entonces, la respuesta, que quizás ustedes todavía yo no había elaborado la pregunta, pero es, bueno, sé lo que me dice el dogma central de la biología molecular de cómo es que fluye la información del DNA hasta una proteína. Pero la clave es entender, bueno, pero ¿cuándo y cómo un gen se expresa? ¿Está bien? Entonces, ya sé que una vez que aparece acá una proteína, o sea, que la información va del gen a la proteína, pero ¿cuándo se expresa? Bueno, esta es un ejemplo de los mecanismos que regulan cuándo un gen se expresa, cuándo no, para hacer determinada cosa. En este caso, por ejemplo, todo el mecanismo de llevar la información de que hay un alfa factor afuera, hace que se prenda una respuesta transcripcional, y eso molecularmente se implementa como el hecho de que hay una proteína ahora que puede pegarse al DNA, y esta proteína se llama factores de transcripción. Cuando una proteína de estas se pega al DNA, lo que puede hacer es favorecer muchísimo la transcripción de ese gen al que está regulando. Entonces, estos factores de transcripción lo que hacen en definitiva es decir, bueno, cuando se pega a una zona regulatoria de un determinado gen, favorece mucho la transcripción de ese gen. Cuando yo les mostré la estructura de un gen en organismos eucariotas, esta parte les dije que es la que finalmente se traduce en un transcripto, pero hay toda una parte, por ejemplo la amarilla y la roja, que son regiones donde se pueden pegar proteínas para justamente promover o inhibir la transcripción de ese determinado gen. Entonces si viene una proteína y se pega en esta región, por ejemplo, y es un promotor, eso va a significar que voy a empezar a producir los transcriptos, ¿se entiende? Asociado. Entonces yo modificando o controlando las condiciones en las cuales esta proteína aparece disponible o no, puedo decir cuándo voy a prender este gen o cuándo lo voy a apagar. Y así es como voy elaborando la red de regulación que me va a permitir elaborar las respuestas que necesito. Entonces, obviamente es bastante complejo esto también. Acá les dejo videitos de YouTube donde hay animaciones que suelen ayudar muchísimo, después mírenlas. Porque esta cosa que está acá, a nivel lineal, en realidad lo que tienen, como yo les dije que el ADN está medio suelto cuando pasa la RNA polimerasa, para que pase, en realidad puede formar loops, por ejemplo, puede formar vueltitas. Y entonces, básicamente lo que sucede es que estas proteínas, que son factores de transcripción o reguladores de transcripción, se pueden pegar en la zona reguladora que está cerca del gen, o que ya esté un poquito más lejos. Pero como el ADN se dobla,
finalmente esta proteína, que estaba un número de bases relativamente alto con respecto a donde está el gen, queda muy cerquita y espacialmente sirve para armar el complejo que se necesita para que la transcripción comience. Fíjense este videito, ahora no hay tiempo, pero para expresar esto que está acá. Entonces, por último, entonces lo que podemos entender al nivel que vamos a ver en la materia es lo siguiente. Podemos pensar que tenemos, como en el caso de la levadura, sistemas que me permiten llevar las señales externas o internas a estados de activación de factores de transcripción, que son las moléculas que se van a pegar en las regiones regulatorias y en definitiva van a prender la transcripción de determinado gen. Entonces, a una célula la podemos pensar como un mecanismo que ante determinadas señales activa determinados factores de transcripción, y estos factores de transcripción a su vez van coordinando y promoviendo o inhibiendo la transcripción de distintos genes para hacer lo que tengan que hacer relacionados con las señales que están acá arriba. Entonces, hay un diálogo continuo entre el ambiente, el estado de activación de los factores de transcripción, y finalmente, lo que estos factores de transcripción, el conjunto de genes que estos factores de transcripción están prendiendo en un determinado momento de la célula. Hay muchos, sí, la posibilidad de hacer errores está en cada paso de las etapas de acá. Lo que es asombroso es que también hay muchísimos mecanismos de asegurar la calidad de cada uno de esos pasos y corregirlo. O cuando no se puede corregir, mandar a degradar lo que no sirve. De todas formas, hay casos que no, hay situaciones donde estos controles de calidad no funcionan, y por ejemplo, hay muchas enfermedades de origen hereditario, y eso significa que por alguna razón hay alguna mutación en el genoma de una persona, por ejemplo, donde en lugar de tener, suponete, una T, tiene una A. Y tener una A en lugar de una T ahí lo que hace es cambiar el codón, por ejemplo. Y entonces, a la hora de traducir una proteína, por ejemplo, en lugar de tener un aminoácido tiene otro, y eso podría llegar a cambiar de alguna manera la forma de esa proteína y producir alteraciones a nivel sistémico y generar susceptibilidad a tener enfermedades, ¿no? Entonces, muchas veces, vamos a ver más adelante, cómo con el lenguaje de las redes podemos tratar de entender cuándo una mutación puede digamos, atravesar las distintas escalas y llegar a tener efectos a escalas grandes, o sea, a escala de organismo, y generar patologías. ¿Se entiende? Exacto. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Un approach es como encontrar las vulnerabilidades de la red o los puntos. Bueno, vamos a hacerlo más adelante. ¿Está bien? Pero bueno, esta idea de cómo funciona, por un lado el dogma central de la biología molecular me dice cómo ir de la información del DNA a una proteína, pero la biología realmente interesante es cómo se coordina todo esto, cuándo se prende la producción de un transcripto y cuándo se apaga, y cómo se regulan estas cosas. Ahí está la gracia, y bueno, ese es un poco el desafío que tenemos un poco por delante. Así que vamos a terminar con esto la clase de hoy. Y los dejo con los chicos, que seguramente están por ahí. Lo único que quería charlar con ustedes es el tema del proyecto final, gracias Jerónimo. Y lo que quería decirles es lo siguiente, no sé si ya empezaron a hablarlo en la práctica, no sé si estás ahí, Fede. Acá estoy, no, casi no hablamos todavía. Bueno, no, lo único que quería decirles es que el proyecto final es una parte importante de la formación en esta materia, así que le damos mucha bola. Y es algo que básicamente surge de las inquietudes que empiecen a tener ustedes, porque son ustedes mismos los que tienen que construir el proyecto, pensar en los datos, pensar cómo los van a laburar, obviamente guiados, pero es un proyecto de ustedes. Entonces,
cuanto antes se vayan poniendo, se vayan haciendo preguntas, qué cosa sería bueno estudiar, será posible, no será posible, va a ser mejor. En la página de la materia, en la parte de materiales adicionales, pusimos un link a distintos repositorios de redes. Si quieren, empiecen a chusmear para ver qué tipo de redes están a su disposición. Obviamente, es solo una sugerencia, ustedes pueden agarrar datos de donde sea, pero empiecen a chusmear el tipo de datos que ustedes que tienen ahí para empezar a imaginar qué tipo de proyectos pueden empezar a elaborar. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Las clases van a estar subidas entre mañana y pasado, así que bueno, nada más. Fede, si querés te dejo. Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, sí, chicos, si quieren, también no duden en consultarnos por ese proyecto. No lo dejen para el final porque es bastante extenso. Y está bueno que vayan pensando en qué cosas quieren hacer para que veamos sobre todo la factibilidad de lo que proponen. Después, la clase de hoy va a ser de consultas exclusivas.